Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. Como parte de las actividades de abril, mes de la lectura, la Unidad de Fomento Editorial organizó la presentación del libro Políticas Públicas y Efectos Socioeconómicos de la COVID-19 en el Estado de México. Esta presentación se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el acto participaron Juan Carlos Martínez Andrade, profesor investigador de El Colegio Mexiquense, así como la doctora Josefina Torres Galán de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. El acto fue moderado por la doctora Tania Chávez Soto, profesora investigadora de El Colegio Mexiquense y jefa de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación. Les traemos para ustedes un resumen de esta presentación. Muy buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México para la presentación de un libro que sin duda nos toca a todos y todas, de una manera u otra. El libro titulado Políticas y Efectos Socioeconómicos de la COVID-19 en el Estado de México es un libro coeditado entre el Colegio Mexiquense y la Universidad Autónoma del Estado de México. Este libro nace de una necesidad muy clara: entender qué pasó durante la pandemia, cómo se actuó desde las políticas públicas y qué consecuencias tuvo en la vida de miles de personas en nuestro estado. Sabemos que la COVID-19 no solo fue un tema de salud, también tuvo un enorme impacto en la economía, la educación, el empleo, las políticas públicas y, por supuesto, en nuestras rutinas, vínculos y formas de vivir. Presentarlo en esta facultad tiene un valor especial porque aquí se formaron y siguen formándose muchos de los profesionales que estuvieron en la primera línea de atención. Ustedes vivieron de cerca los efectos de la pandemia, así que este libro también es un reconocimiento a esa experiencia y una invitación a reflexionar sobre lo que aprendimos y lo que aún falta por hacer. Me es muy grato presentar al doctor Juan Carlos Martínez, profesor investigador del Colegio Mexiquense, y a la doctora Josefina Torres Galán, profesora de esta facultad. El libro compila 13 capítulos. Me gustaría platicar brevemente de estos capítulos. Están agrupados principalmente en dos áreas: economía y políticas públicas. Y lo que se trata de estudiar es cuál fue la respuesta de los gobiernos locales y del gobierno federal en la entidad federativa, aquí en el Estado de México, para atender la crisis de la pandemia. El primer capítulo de Leticia Contreras Orozco, de aquí de la UAMX, ella estudia el Facebook de los gobiernos municipales y la forma en que se comunicó con la ciudadanía. Lo que ella encuentra es que, si bien es un medio de información, no permitió en ningún momento hacer el vínculo entre el ciudadano y el gobierno local. Entonces, ahí el gobierno municipal creyó estar usando un medio de comunicación cuando realmente solamente era informativo. No, el Facebook no permite la retroalimentación, o bueno, no es tan sencilla hacer la retroalimentación del ciudadano hacia el gobierno municipal, y entonces los gobiernos municipales aquí en el Estado de México y en las demás entidades federativas no estaban aprovechando esa retroalimentación del ciudadano. Este tema también lo aborda la doctora Gloria Jovita Guadarrama Sánchez, del Colegio Mexiquense, y ella estudia principalmente los problemas de las mujeres, y lo que encuentra es básicamente lo mismo que la doctora Leticia Contreras, pero ella se aventura a señalar que las mujeres quedaron aisladas, porque si bien los institutos municipales de la mujer estaban sacando información, no atendían los problemas o las demandas de violencia o pobreza u otros problemas que las mujeres manifestaban a través de sus Facebook o otros medios de redes sociales. Entonces, para la doctora Gloria Jovita, ahí hubo un tema de género muy profundo.
Juan Carlos Reyes Paredes, del Colegio Mexiquense, estudia el papel de las autoridades auxiliares. Aquí en el Estado de México, cada entidad federativa divide a los municipios de formas distintas. Puebla tiene juntas auxiliares, Oaxaca tiene agencias municipales, aquí hay delegaciones, casi como la forma de la Ciudad de México, ¿no? El municipio se divide en delegaciones y Juan Carlos Reyes estudia el papel de estas autoridades auxiliares, que son las delegaciones, en el municipio de Azcapotzalco. Él observa que el gobierno municipal también fue ausente y las autoridades auxiliares, aunque no perciben un pago, no tienen presupuestos, intentaron hacer acciones innovadoras para llevarles comida a las personas vulnerables. Cuando se manifestaban a través de los Facebook de esta delegación y subdelegación le llaman, se organizaban las autoridades locales para trasladar enfermos, este tipo de cuestiones. Entonces ahí hubo un intento de respuesta. María Esther Morales Fajardo y Héctor Morales Fajardo estudiaron cómo fue la vacunación en el estadio Nemesio Díaz, y ellos encuentran que hubo una estrategia Nemesio Díaz. Una estrategia de vacunación coordinada entre los 3 órdenes de gobierno y consideran que esto fue bastante positivo porque se incluyó también a la iniciativa privada. Cristina Girardo y Prudencio Mochi estudian el tema de la economía social y solidaria para el estado de Morelos, lo comparan aquí con el estado de México, y lo que ellos encuentran es que hubo un programa del INAES, del Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, para aprovechar las redes de territorialización de los actores, de las cooperativas, estos actores de la economía social, y poder dar respuesta a algunas problemáticas que estaban ocurriendo ahí en el estado de Morelos. Pablo Mejía, Anel Hurtado y Dulce Barrán estudian un concepto de economía del doctor Pablo Mejía que es comovimiento. El comovimiento es una técnica estadística que trata de estudiar cómo las variables se mueven cuando hay una variable de interés que se está estudiando, y ellos encuentran que principalmente los estados que tuvieron crisis más pronunciadas fueron los estados más grandes: Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Morelos y Tlaxcala, que son estados más pequeños, menos densamente poblados, fueron menos afectados en este enfoque de comovimiento. Manuel Anguiano y Antonio Ruiz Porras estudiaron el desempeño económico, y ellos dicen que hubo políticas fiscales contracíclicas, lo que no ayudó a mitigar la crisis económica que estuvo ocasionada por la pandemia. Ellos creen que Jalisco se adaptó mejor a la situación de la crisis, aunque el Estado de México lo intentó. La naturaleza económica del Estado de México, que está orientado hacia la manufactura, hacia la industria, eso fue lo que por la sana instancia no pudo recuperarse tanto como otras entidades federativas, por ejemplo como Jalisco, que está más orientada a servicios, u otros, pudo salir, ¿no?, un poco más rápido. Zeus Hernández Veleros estudiaron la caída, compararon la pandemia que tuvimos en 2020 con la de 2009, no sé si recuerdan, la influenza del H1N1, y ellos decían que, o sea, si bien no fue una pandemia provocada necesariamente por el virus en ese momento, en 2009, hubo una recesión, ya que hubo una caída en los precios del petróleo, y con la crisis del virus hubo una recesión económica. Entonces comparan ambas crisis y lo mismo, encuentran que en 2009 hubo acciones anticíclicas y en 2020 fueron procíclicas. Entonces lo que ellos encontraron es que las medidas adoptadas en 2009 permitieron salir más rápido de la recesión que en 2020. Entonces hacen como un estudio bastante crítico, comparando ambas reacciones por parte de los gobiernos de las administraciones federales en turno. Reina Vergara estudia de la UEMEX, estudió efectos sectoriales del COVID-19 a través de datos estadísticos, y concluye que la recuperación del empleo en el Estado de México
bueno, el corte es hasta 2021 y lo veía muy lento. La manufactura sería el sector más que podría salir un poco más pronto por la demanda de productos y bienes por Estados Unidos. Alicia Martínez Lara, Liliana Rendón y Marlene Rocío de aquí de la UMX estudian qué tanto se crearon y qué tanto, ellos dicen, nacen y mueren las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas, y ellas se encuentran que hubo más fallecimientos de MIPYMES que nacimientos. Entonces, para el Estado de México, utilizando los datos de INEGI, consideran que no hay medidas de apoyo a MIPYMES, y eso es lo que ralentiza la salida de la crisis, ¿no? De la recesión aquí en la entidad federativa. María Teresa Antonio Javier y Rosa María Navarro Gel, también de aquí de la UMX, estudian la cuestión del teletrabajo y hacen entrevistas semiestructuradas a 10 teletrabajadores y encuentran conceptos como el tecnoestrés, que las personas mayores que tenían que enfrentarse a utilizar medios electrónicos para las juntas, ¿no? Este tipo de cosas, pues no logran adaptarse inmediatamente, y las empresas tuvieron que, además de darle infraestructura con equipo, ¿no? A las personas que iban a hacer teletrabajo, hubo que impulsar mucho la capacitación continua sobre qué es el Zoom, cómo se abre, cómo comparto pantalla, este tipo de cosas. Entonces ahí hubo este concepto bastante interesante del tecnoestrés. Miguel Ángel Díaz Carreño de la UMX estudia a través de una regresión por cuantiles cómo se comportó la pobreza laboral, y lo que encuentra es que la tasa de ocupación y el crecimiento de los Estados Unidos es lo que principalmente jala, ¿no? el crecimiento económico aquí en la entidad, y entonces él apunta más hacia pues revisar cómo están las exportaciones, ¿no? Lo que se produce aquí en la entidad federativa y lo que se empieza a pedir, ¿no? Hacia Estados Unidos, que para este corte, repito, 2021, pues todavía no estaban pensando en los aranceles de Trump, todavía no estamos pensando en el contexto actual. Celso Rodrigo Rivera Rojo, Wendy Obando y María del Carmen, por último, estudiaron la precariedad laboral aquí en la entidad federativa, comparando 2 trimestres de 2020 a 2021, y lo que ellos encuentran es que hay un descenso en la proporción de personas que se ubicaron en trabajos de alta precariedad, y principalmente pareciera que hubo una ventaja por parte de las mujeres para ubicarse en contraposición con los hombres en empleo con mejores condiciones laborales, quizás porque estaban más preparadas, ¿no? En el momento de poder adoptar este tipo de trabajos que requerían habilidades de tecnologías de la información, la comunicación. La verdad es que es una muy interesante obra, muy actual. A mí me pareció muy enriquecedora para entender qué problemas hay en la entidad federativa y cómo tanto el orden federal, el orden estatal, los municipios y estas autoridades auxiliares podrían enfrentar o quizás aprender para que, si Dios no lo quiera, nos vuelve a pasar una pandemia o algún tema de estos, pues estemos mejor preparados. Presenta aquí en la biblioteca de área de Ciencias de la Salud, porque nos atañe directamente en lo que el libro nos comenta, ¿sí? Como ya nos dijo la doctora Tania, es una coedición, colaboraron el Colegio Mexiquense y esta universidad en la que estamos trabajando, ¿sí? Fue coordinado por los doctores Pablo Mejía y Cecilia Cabrera, cada uno representando a una de las instituciones. Los autores, como ven, son varios, ¿sí? Tienen bastantes capítulos, 13 capítulos en los que tratan el tema de la pandemia y de cómo se trató en el Estado de México en el que estamos nosotros, ¿no? Entonces, aquí tenemos más autores, algunos fueron autores únicos, otros fueron en colaboración, pero con unos artículos bastante interesantes. ¿Qué es el COVID? COVID es una pandemia ocasionada por un virus, es altamente infectocontagioso
y no vamos a hablar de esta parte ahorita. Vamos a ver otras áreas que están afectadas por esta pandemia. Entonces, primero vamos a ver cómo se comporta el médico interno de pregrado, ¿sí? O una médico interno de pregrado en un hospital de Tenancingo. ¿Qué es lo que decimos? La pandemia nos tomó con una gran sorpresa. No sabíamos que teníamos una pandemia, no sabíamos cómo actuar en la pandemia y se hicieron varios estudios desde la economía, la epidemiología, para ver cómo estaba afectando a cada uno de los estados. Vamos a hablar del hospital de Tenancingo, cómo les fue allí. Entonces, es un hospital general del ICEMIM, está más o menos a 1 hora de distancia de aquí de la capital. No está muy lejos, pero tampoco está tan cercano. Y tenemos que este hospital, en junio de 2020, recordemos que la pandemia o la alarma sonó en marzo. A finales de marzo, creo que 23 de marzo sonó la alarma, y para junio este hospital tenía 60 camas, de las cuales destinaron la mitad a enfermos de COVID. Diciembre del 2020, este hospital ya estaba al límite, estaba rebasado. Sí, en algún momento tuvieron que tomar otras camas y llevarlas hacia esta área de COVID. Había muchísimas condiciones que el personal de salud estaba viviendo en esta etapa en el hospital. Desde agresiones, que ustedes traen el virus, y como vimos en las noticias, agredían a la gente que iba con uniforme. Entonces tomaron la precaución de llegar sin uniforme, con ropa de civil, todo el personal de salud, y cambiarse en el hospital. Nadie estaba preparado para esto. ¿Sí? Entonces se tuvieron que enfrentar a la muerte. La muerte normal es impactante, pero la muerte por COVID es peor, porque les decían, ustedes los dejaron morir, ustedes no los atendieron. O sea, los familiares se volvían agresivos, se desmayaban en el hospital. Entonces era algo muy impactante, sobre todo para la doctora, ahora doctora, que nos apoyó con estas fotos y estos testimonios. ¿Sí? Dice, también vieron otra cosa, el desapego. Les dejaban a los pacientes de COVID allí, ya no iban por ellos, porque pues, si me lo llevo a mi casa me puedo contagiar. Entonces ahí se los dejaban. ¿Sí? ¿Cómo dar la mala noticia? Sí. Vamos a ver que dentro de las obligaciones o los derechos que tienen los internos de pregrado, los MIPS y los pasantes en servicio social, no está dar estas noticias. Y por lo menos en el plan de estudios de aquí, nada más se les da así como, ustedes deben de dar la mala noticia de manera que no se les vaya a desmayar el familiar. Recuerden que el acervo bibliográfico de El Colegio Mexiquense se encuentra disponible para su consulta y compra a través de la página en internet www.cmq.edu.mx. Además, nos pueden visitar aquí en Santa Cruz de los Patos, en Sinacantepec, para conocer nuestra librería y adquirir los títulos que sean de su interés. Nos vemos en la próxima.